Ok, pues vamos a dar comienzo al programa Capacítate. Ahorita en lo que llegan las demás personas vamos a dar la introducción. Este es el segundo curso de este mes de abril de la edición 2021 Capacítate. Bienvenidos nuevamente a los que son nuevos. Ojalá les agrade este tipo de cursos, este tipo de esquemas. La idea ahorita es hablarles un poquito sobre el tema de devoluciones de impuestos. Ahorita por tema de pandemia, el tema de los saldos a favor cobra mucha relevancia en las empresas en las que estamos. Ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos saldos a favor, pues es lo primero que están cuestionando de por qué no se han solicitado en devolución o por qué no se han usado, ¿no? Si tienen saldos a favor considerables, ahorita por motivo de la declaración anual, por ejemplo, que tal vez los pagos provisionales hayan quedado excedidos, pues aquí también tenemos la opción y vamos a platicar un poquito sobre el trámite de devolución de ISR. En este curso nos va a estar acompañando el buen Gabriel Cruz e Isaac Baruch Castañeda. Algunos de ustedes ya los conocen, en unos momentos más los voy a presentar. Les vuelvo a repetir, sean ustedes bienvenidos. Vamos a tener habilitado en toda la sesión la opción del chat. Cualquier duda, problema técnico, nos lo pueden hacer llegar a través del chat. Vamos a buscar hacer dinámica la presentación. De todas formas, al final del curso hemos dejado un espacio de tiempo para poder resolver cualquier pregunta o respuesta. Hoy en día las autoridades fiscales han tomado una postura un poquito agresiva en el sentido de que no devuelven hasta que no hagan ciertas validaciones al 100%. Han sido un poco inflexibles en algunos supuestos y por eso es que decidimos convocar este curso, ¿no? Transmitirles un poquito lo que hemos encontrado en los trámites de devolución en los que hemos participado. Quiero comentarles que en trámites de devolución nosotros participamos como asesor nada más para revisar qué es lo que está presentando la empresa y dar una segunda opinión, o también al 100%, meternos al 100%, atacarla y solicitar lo que tengamos que solicitar como debe de ser para que llegue el 100%, y si llegara a haber algo cuestionado por parte de la autoridad, pues tratar de resolverlo lo más pronto posible y con la información suficiente. Este curso lo estamos programando para 2 horas, creemos que nos vamos a llevar un poquito menos, por eso les decíamos que vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas. Si no las quieren hacer durante el chat, las pueden dejar al final o las pueden mandar en el chat y al final las podemos estar platicando. Este es un curso en vivo, no está siendo grabado, entonces también vamos a tener la opción de poder habilitar los micrófonos. Mientras tanto, ahorita en la presentación sí les pediré a todos que si por favor podemos deshabilitar el micrófono a fin de que no podamos interrumpir la sesión. Les vuelvo a repetir, el chat está habilitado, cualquier tema lo podemos ver a través del chat. Si tienen una pregunta que quieren hacer en vivo, la podemos dejar hasta el final y ya habilitamos el audio. Pues bueno, nuevamente sean bienvenidos. El Capacítate de este mes es devoluciones de impuestos. El pasado fue subcontratación. Nada más para recordarles que subcontratación sigue estando en la mesa y que ahorita las empresas que tengan o no tengan empresas de servicios sí tienen que hacer algo en tema de subcontratación por tema de servicios especializados. Esperen el curso del mes de mayo. Ahí vamos a hablar del tema del tratamiento de la PTU. ¿Qué va a pasar con la PTU si esta iniciativa pasa como está ahorita? Que yo creo que sí. Va a haber ahí algunos asegúnes que hay que estar monitoreando. Los invitamos el siguiente mes al siguiente Capacítate. Vamos a dar comienzo a la sesión. Les vuelvo a repetir, Isaac Castañeda, él es consultor de negocios aquí por la práctica de impuestos. Algunos de ustedes ya los conocen. Bienvenido, Isaac. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel Cruz, que no sé por qué se ve invertido tu Gabriel Cruz. Es que soy diferente. Sí, ¿Qué tal? Buenos días. También es como consultor de negocios en la práctica de impuestos. Él ya nos ha estado acompañando en otros Capacítate. Y vamos a comenzar. Adelante, Isaac, por favor. Es el disclaimer, nada más para que sepan el alcance de este curso. Síganos en redes sociales. Les vuelvo a repetir, este sesión está en vivo, se está grabando para posteriormente subirse a YouTube, en Spotify, para que nos puedan escuchar. También se sube en redes sociales, entonces si nos siguen, es un hecho que van a poder ver ese tipo de contenido. Recuerden que el material exclusivo, incluyendo la presentación, ahora ya solamente es enviado a clientes con membresías de Capacítate o clientes que cuentan con asesoría continua de Sautax. Si no tienes alguna de ellas, contáctanos.
tienes el medio de contacto en el cual hicimos llegar la invitación, y seguro te podemos compartir información para que nos conozcas, sepas cómo podemos trabajar y sepan la forma flexible que tenemos en Tartax para poder darles acceso a este tipo de capacitación, más otros servicios, ¿no? Este es el temario que vamos a tratar el día de hoy. Lo vamos a partir en 6 sesiones, más la de preguntas y respuestas. Vamos a ver primero el tema de devoluciones de impuestos, muy sencillito. Nada más déjenme ver, creo que alguien de ustedes tiene habilitado el micrófono. Voy a poner un poquito a Gerardo en mute. Les vuelvo a repetir, el chat está abierto para preguntas y respuestas, los que se acaban de unir. Temas técnicos, ahí también lo podemos estar tratando. Vamos a dejar un espacio hasta el final de preguntas y respuestas. Les pido que por favor deshabilitemos el micrófono para no interrumpir la sesión. También vamos a ver un poquito sobre compensaciones. Si bien es cierto que el tema es de devoluciones, también nos importa un poquito la parte de compensación, más por los cambios que hemos visto recientemente y que la autoridad ha confirmado que ya se puede hacer. Anteriormente teníamos allí algunas dudas, qué podemos compensar, qué no podemos compensar. Ahorita vamos a tratar ese tema. Después viene a hablarles un poquito de pago de lo indebido, también en el sentido de la compensación, no solamente en devolución de ese pago de lo indebido. Vamos a hablar a fondo sobre lo que trataríamos en una solicitud de saldos a favor cuando presentas información adicional y cuando no presentas información adicional. Todo va a depender del cliente y del tipo de información que se maneja con cada uno de ustedes. Si ustedes tienen información de fácil acceso y tienen la opción de poder meterle tiempo desde el principio, créanme que su devolución puede ser un poco más exitosa. Si no, no hay problema, esperamos a ver qué requiere la autoridad y en base a eso reaccionamos. Pero antes de ello, sí tenemos que hacer 2-3 validaciones que son como puntos finos, de los cuales la autoridad hace por default y que no perdona. Es decir, ¿para qué metes un trámite de devolución que no estás al 100%? Si sabes que a lo mejor vas a terminar desistiéndote y volverlo a ingresar, se vuelve más tardado. Entonces, si haces unas validaciones antes de ingresar el trámite, la solicitud, es un hecho que lo más seguro es que tengas un éxito un poquito más asegurado. No podemos asegurar que el 100% van a devolverles, que les va a depositar la autoridad. Va a depender siempre de una resolución por parte de una autoridad, entonces por eso no podemos asegurarlo. Pero lo que sí podemos decirles es que estamos en constante monitoreo de qué es lo que está requiriendo la autoridad, en comunicación con ella para ver cómo esperan que les resolvamos ese tipo de solicitud. Y en base a eso, ahora sí, empezar a responder o armar la información. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la solicitud cuando la meten sin y con información adicional, qué recomendamos que se ingrese. De ahí también vamos a meternos un poquito a lo que llega a requerir la autoridad en requerimiento de información. Una vez que ya metiste la solicitud de devolución, ya después de que pasan los ciertos días y que llega el requerimiento de información, ¿qué tipo de información es la que requiere comúnmente y cómo la podemos atacar? También vamos a hablar un poquito sobre eso. Y al final, puntos clave que recomendamos en temas de devolución para poder llegar al tema de preguntas y respuestas. Adelante, Isaac, por favor. Bueno, de manera muy general, ustedes saben que la devolución de impuestos la tenemos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Lo primerito que queremos decirles es que la autoridad debe devolver saldos a favor o pago de lo indebido que los contribuyentes tengamos. ¿Qué quiero decir? Que si tú ahorita tienes un saldo a favor de IVA, ¿por qué? Porque el IVA trasladado fue inferior al IVA acreditable. Oye, pues entonces tienes el derecho de poderlo solicitar. Oye, pago de lo indebido, ¿sabes qué? Me dio un IVA a cargo de 10 pesos, pero resulta que a través de una complementaria dan 8 pesos. Entonces tengo 2 pesos de diferencia que al parecer son a favor. A eso se le llama pago de lo indebido y también tienes la opción de solicitar en devolución. Al igual que de otros impuestos, incluyendo, por ejemplo, ISR. Si tú haces un pago provisional ahorita del mes de abril, lo haces en mayo, lo haces de 100 pesos y resulta que a través de una complementaria determinas que eran 80, habría 20 pesos de pago de lo indebido. No es que se sumen al saldo a favor que se puede generar de manera anual. Entonces, va a depender mucho cómo te acercas con la autoridad, porque si te acercas con la autoridad y lo solicitas como un saldo a favor, resultando que era un pago de lo indebido,
sin ningún problema te lo puede estar desistiendo o rechazando. ¿Por qué? Porque no es un saldo a favor, es un pago del individuo. Y hay que cumplir ciertas características cuando hablamos de pago del individuo y cuando hablamos de saldos a favor. El IVA lo solicitamos de manera mensual, el ISR de manera anual. Comúnmente es lo que más se solicita en devolución. Hay que tener en cuenta que hoy en día, si la autoridad no te tiene tu domicilio o tu domicilio lo tiene como no localizado, pudiera considerar como no presentada la devolución que mandes de saldo a favor. De eso te das cuenta en la constancia de situación fiscal. Si tú ves que dice en domicilio como no localizado o en tu portal, ten mucho cuidado. Hay que hacer el procedimiento adecuado para que te cambie el estatus de tu domicilio. O a lo mejor tienes que actualizar tu domicilio, tal vez no lo has actualizado con el que debería de ser. Cuando tú presentas una solicitud de devolución, tienes dos opciones con el SAT. Una de dos, o que haya desistimiento o que haya rechazo. En el desistimiento, sin ningún problema, puedes volver a ingresar el trámite. Si te equivocaste tú o que la autoridad te haya observado que te equivocaste y que tienes que volver a reingresarlo, lo puedes volver a presentar. Si te lo rechazó, hay solamente con los medios legales, es con los que puedes acceder para poder ir y solicitar esa devolución. Entonces hay que tener mucho cuidado con las resoluciones que nos mandan, porque si en las resoluciones dice que se rechaza el saldo a favor, entonces entenderíamos que tendríamos que ir por el recurso legal correspondiente para poder seguir peleando ese saldo a favor. Hemos tenido ocasiones en las que el SAT ha devuelto de manera parcial por errores aritméticos, así lo señala el Código Fiscal de la Federación. Inclusive también lo hace por tema de EFOS y EDOS. Si tú tuviste operaciones con alguno de ese tipo de proveedores, también el SAT en algún momento puede devolverte de manera parcial. Tengan mucho cuidado, porque si están en estos supuestos, hay que dejarle claro a la autoridad que no es así, si es que no están de acuerdo. Claro, si están de acuerdo, pues así se queda, ¿no? Pero si no están de acuerdo, yo soy de la idea que sí estemos peleando con la autoridad esas diferencias, aunque sean mínimas. ¿Por qué? Porque si no mandamos un mensaje erróneo con la autoridad. Si ustedes tienen saldos a favor de manera recurrente, pues lo más seguro es que los siguientes saldos le puede llegar a la misma persona y ya sabe por dónde va a atacar esos saldos a favor que tienen. Entonces es muy importante que le dejen un mensaje claro a la autoridad de que los papeles de trabajo los tienen bien armados. Inclusive hemos recomendado en algunas ocasiones ir y visitar a la autoridad, presentar a la empresa a qué se dedica, qué es lo que hace la empresa, por qué se genera el saldo a favor, entre otras cosas. Y eso ha funcionado mucho para estrechar la relación autoridad con el contribuyente, porque a veces ni siquiera te tienen en el mapa, llegas y quieres pedirle en devolución ciertos millones de pesos, ¿no? Entonces, es muy importante que desde un principio empecemos a gestionar la relación con la autoridad y no lleguemos de jalón a decirle dame el dinero, ¿no? ¿Que es el derecho del contribuyente? Sí, pero hay formas en las cuales podemos hacer más amigable este tipo de trámites. También es un hecho que la autoridad, una vez que les devuelva, les tiene que devolver con el interés, que es la actualización que señala Código Fiscal de la Federación. Muchas veces no devuelve esa parte. Entonces, cuando llegue la devolución, tiene que llegarles su monto que están pidiendo, más las actualizaciones correspondientes, desde la fecha de la declaración del saldo a favor hasta la fecha en que les están depositando, porque no están devolviendo completo. Eso se puede todavía solicitar adicional. Si tienes muchas devoluciones y crees que no te han devuelto los saldos a favor con esos intereses, podemos hacer una cuantía de ver cuánto representa a todos de manera conjunta e ir a exigírselo a la autoridad. Recuerden que los saldos a favor tienen un tratamiento especial en el ajuste anual por inflación. Eso nada más lo quise poner para que lo tengan en consideración. Forma parte de tus créditos, sí, pero a partir de la fecha en que presentas el saldo a favor o en que lo reflejas con el SAT, hasta la fecha en que lo acreditas, compensas o lo solicitas en devolución, te lo devuelven, perdón. Muy importante que cuando le resuelven una devolución hagan el correcto registro contable. Lo que corresponde del saldo a favor, manéjenlo en las cuentas de IVA, pero lo que es actualización hay que manejarlo acá. Si les niegan alguna parte de IVA, también hay que bajarlo a no deducibles. Entonces, verifiquen bien, porque ya después resulta que las cuentas de IVA ya no cuadran. ¿Por qué? Porque no hemos registrado bien cuando nos devuelve el SAT. Tenemos que tener en cuenta que esos saldos a favor prescriben y que no necesariamente en un trámite de devolución va a haber facultades de comprobación. Sí les pueden iniciar facultades de comprobación. De hecho, la autoridad en algún momento recientemente mandó un mensaje donde decía que a todos aquellos grandes contribuyentes que pidieran en devolución los iba a estar auditando, ¿no?
Tengan mucho cuidado, eso no puede ser real. Pero bueno, lo que quiero dejarles claro con esa diapositiva ese es el trámite de devolución. Este de acá es qué plazos son los que normalmente la autoridad tarda en una devolución convencional. 20 días, una vez que ingresas la solicitud, el SAT tiene 20 días para poderte emitir un requerimiento de información. Si ya pasaron esos 20 días, ya no es posible que te regrese, te mande un requerimiento de información. Claro que si te lo emite, pues tú vas a tener 20 días para poderle contestar ese requerimiento de información y nuevamente se abre otro plazo de otros 10 días para que la autoridad te vuelva a requerir un segundo requerimiento de información, lo puede hacer. Y ahí tú vas a tener otros 10 días para que tú resuelvas y ya de ahí le va a quedar a la autoridad solamente 10 días, es decir, 40 días en total si quitamos todas esas posibles opciones de requerimiento de información. Esa diapositiva es muy importante porque a veces a la autoridad sí se le pueden ir los plazos. Por eso yo les recomiendo que desde que inician un trámite de devolución, traten de tener buena comunicación con la autoridad e identifiquen quién tiene su trámite. Si no pueden o no les quiere dar el acceso a la autoridad, márquenos. Nosotros nos encargamos de buscar y presionar para que nos den informes de cómo va la devolución. Eso lo hemos hecho y lo hemos logrado, porque hay veces que no les quieren dar información ni por teléfono ni en físico. Y pues uno no sabe hasta que ya llega el desistimiento de la devolución. Claro que yo les recomendaba que desde un principio gestionáramos este tipo de relación con la autoridad para no andar viendo quién lo tiene o a dónde hay que marcar. Siguiente, Isaac, por favor. Para hablarles un poquito de compensaciones, acuérdense que aparte de los saldos a favor que los pueden pedir en devolución, también los pueden compensar. Acuérdense que a partir de 2019 hubo una reforma donde nos decía que ya solamente se pueden compensar por adeudo propio y que deriven de un mismo impuesto. Es decir, si tú tienes un saldo a favor de ISR, parece ser que solamente lo puedes usar sobre ISR. Igual les diría que con el IVA, pero con el IVA lo que aplica es el acreditamiento. IVA contra IVA, un saldo a favor de IVA contra otro saldo a favor de IVA. Va a depender mucho si el impuesto a cargo es posterior al saldo a favor. Más adelante les voy a decir por qué. Esto es muy importante, porque de aquí nace el tema de qué podemos compensar y qué no podemos compensar. Si ustedes desde un principio están viendo que quieren utilizar saldos a favor de ISR, pero traen pérdidas fiscales, por ejemplo, oye, pues entonces, ¿contra qué lo puedo hacer? No te va a quedar más que contra ISR retenciones, pero acuérdense que es adeudo propio. Y las retenciones no son adeudo propio. Entonces ese saldo a favor ahí se va a quedar hasta que no tengas utilidades de cómo hacer esas pérdidas de ISR y generes un impuesto a cargo, un propio, vas a poder usar ese saldo a favor de ISR. La otra opción es ir y solicitarlo en devolución. Recuerden los plazos de prescripción. El único problema de un ISR a un IVA es que es anual y es más tedioso, pero se logra, se puede. Nada más hay que hacer ciertas validaciones antes de ir y ponerte con el SAT a solicitar un saldo a favor. Ciertas validaciones, si antes de mandar la solicitud recomendamos mandar una complementaria, que se mande, pero que ya vaya un poco a prueba de balas ese saldo a favor, un poco más estructurado. Respecto a saldos a favor de IVA, pues recuerden, se pueden acreditar contra impuestos a cargo de meses siguientes hasta agotarlos o solicitarlos en devolución. Acuérdense, la regla 2310 prevé que los saldos a favor generados a partir de 2018 sí se podrán compensar contra otros impuestos, siempre y cuando sean propios. Por ejemplo, un saldo a favor de ISR de 2018, 2017 si quieren, contra un IVA a cargo de ahorita 2020. Sí lo pueden hacer. 2018 hacia atrás. De 2018 hacia atrás sí podemos compensar entre distintos impuestos, pero solamente que sean impuestos a cargo. Vuelvo a poner sobre la mesa el tema de retenciones. Las retenciones no son impuestos propios, son de terceros, a excepción de los pagos de lo indebido. Más adelante lo vamos a platicar. Adelante, Isaac. Pago de lo indebido. Se compensa contra el mismo impuesto y por adeudo propio. Si tú generaste un pago de lo indebido, por ejemplo, de IVA, pues lo vas a poder utilizar solamente contra IVA. Surte la misma
tiene la misma suerte el pago del indebido cuando hablamos de compensación. En devolución no hay ningún problema, tenemos lo mismo que ya hemos platicado. Pero en compensación, cuando hablas de un pago de lo indebido de cierto impuesto, lo vas a poder compensar, sí, pero contra el mismo impuesto del que lo está generando. Ahorita que estuvimos en tema, bueno, ya aquí las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente. Aquí viene la pregunta que ponemos en la diapositiva. ¿El pago de lo indebido de ISR retenciones puede compensarse contra ISR propio? La autoridad nos ha confirmado que sí. No lo ha puesto sobre la mesa o en disposición oficial, pero sí ya lo ha confirmado. Sí podemos compensar ISR, pago de lo indebido, retenciones, contra el ISR propio, el que generas ahorita en pagos provisionales o de manera anual. Entonces ahí surge la siguiente pregunta. ¿Esto incluye pago de lo indebido de ISR retenido por sueldos y salarios? Acuérdense que ahorita en la anual les estuvieron clasificando ciertas operaciones, entre ellas lo de sueldos y salarios, incluyendo las retenciones. Y el mismo SAT les iba marcando, esto es lo que yo tengo declarado, pagado, y eso es lo que tienes en XML, tengo estas diferencias, ¿no? Y en algunas era a favor del SAT, en otras era en contra del SAT. Las que eran a favor del SAT, pues no tienes de otra más que mandar la complementaria y generar ese pago de lo indebido. Y todos teníamos la duda de, oye, entonces nada más lo puedo solicitar en devolución o lo puedo usar contra algo más en compensación. Pues aquí lo estamos confirmando, nada más que sí es muy importante que revisemos caso por caso. Si ustedes se encuentran en alguno de ellos, donde tengan pagos de lo indebido por retenciones de sueldos y salarios, entre otras, vamos a evaluarlo. Lo mismo sucede con el IVA. Vamos a evaluar qué tanto estarán de saldos a favor, en qué rubro, para ver si efectivamente lo podemos utilizar contra algún otro impuesto o contra el mismo, ¿no? Y aquí les estamos comentando el tema de si se presenta aviso de compensación. Consideramos que solamente se presenta aviso de compensación cuando hablamos del supuesto que les decíamos de 2018 hacia atrás, cuando compensaban diferentes impuestos. Cuando compensaban diferentes impuestos, o sea, el saldo a favor de 2018 hacia atrás era de IVA, lo quieres usar contra un ISR, por ejemplo, posterior a 2018, sin ningún problema. Pero tendrías que mandar tu aviso de compensación. Oye, estoy compensando mismos impuestos, parece ser que ya no es necesario el aviso de compensación. Y lo mismo tendría que pasar con ISR retenido contra ISR propio. Consideramos que a lo mejor el aviso de compensación lo podemos estar librando. Por eso les digo, hay que revisar caso por caso para confirmarles también esto, si efectivamente el aviso de compensación se tiene que mandar o no, si estamos en este supuesto de retenciones. Ya sumando todas las retenciones, créanme que ya se vuelve interesante el monto. Adelante, Isaac. Esta es la tablita que queremos mostrarles cómo está ahorita con el tema de compensaciones, qué se puede compensar, qué no se puede compensar, lo que les acabo de decir, con los asterisquitos que es el salvaguarda, ¿no? Hay que revisar caso por caso. Si ustedes están en alguna situación, pónganse en contacto con nosotros y sin ningún problema revisamos su caso. Siguiente, Isaac, por favor. Les vuelvo a repetir que el material se les va a enviar a la gente que cuentan con membresía Capacítate o con asesoría continua con nosotros. Si estás interesado en el material, por favor, contáctanos y nosotros te mandamos la información para que puedas acceder al mismo, entre otro material exclusivo que también tenemos. Lo que sí les mandamos es la grabación de este curso para que puedan ustedes tomarlo. Si no lo puedes tomar ahorita, puedes regresar. Este curso está haciendo ahorita, está en vivo, pero va a estar siendo grabado para que después se suba a las redes sociales y lo puedas retomar con toda confianza. Ahora sí vamos a entrar a la siguiente etapa. Ahora sí, Isaac, entramos de lleno a la parte de qué hay que hacer antes y hasta el momento de la solicitud de devolución. Te paso la palabra, Isaac. Adelante. Sí, muchas gracias, Luis. Bueno, aquí como ya lo comentó Luis, la solicitud de devolución con requisitos mínimos puede ser una vez cuando ya se tuvo contacto con la autoridad, ya se habló más o menos de qué trata la compañía, a qué se dedica, y con esta información que podemos entregar es un poquito más amigable pues esta solicitud de devolución. Igual como ya lo comentó Luis, a veces los papeles de trabajo son un poquito más laboriosos o algo al respecto, o igual cuando ya se tiene un historial de solicitud de devoluciones, ya nada más
hacemos estas solicitudes con unos requisitos, pues ahora sí que meramente mínimos, como son los que estamos mostrando, como por ejemplo lo que es el escrito de solicitud de saldo a favor. En este escrito vamos detallando lo que son cada uno de los anexos de la información, en este caso de los mínimos, que es la DIOT, la declaración, el F32, el acta constitutiva y el estado de cuenta. Dentro de los anexos que se van a solicitar está la declaración, donde se origina el saldo a favor. Es importante también que con esta declaración la DIOT sea la misma que se tiene con lo mostrado en la declaración, porque hay muchas veces donde en la declaración no se muestra el juego de las retenciones que se están enterando mensualmente, igual las que se enteraron de meses anteriores. Igual dentro de esta DIOT es importante tener los principales proveedores que sean que correspondan al papel de trabajo, que el mismo porcentaje que se tiene, por ejemplo, el 80% de estos proveedores que son la mayor parte de gastos, que correspondan a lo que esté en la DIOT. A veces se puede enterar la DIOT por devengo, pero aquí prácticamente la autoridad lo que busca es que sea por flujo de efectivo. Igual podemos tener lo que son la acta constitutiva, el poder y el poder notarial y la identificación oficial del representante legal. Esto para darle aquí solvencia para que la autoridad sepa de la empresa. Igual tener cuidado con el F3241 en el caso cuando estamos llenándolo con los datos que se están presentando en la declaración presentada en solicitud de devolución. Igual es importante tener en cuenta que una vez que se solicite la devolución, tener este estado de cuenta no sea mayor a 3 meses, en donde se va a solicitar que se deposite esta devolución de impuestos. Muy bien. De hecho, es muy importante, Isaac, y bien lo comentas, el tema de cruzar información. Vas a decir, oye, pues parece ser que ya no es necesario que mandemos el F3241 porque ya no viene la ficha técnica, ¿no? A lo mejor el escrito de solicitud de saldo a favor tampoco está requerido en la ficha técnica. Nosotros recomendamos mandar este tipo de información porque es la que la autoridad todavía tiene en la cabeza y espera recibir en algún momento, ¿no? Si nosotros vamos proveyendo esta información, ya le vas despejando o le vas facilitando el camino para la devolución. Si cruzas información entre la DIOT, F3241, declaraciones de impuestos, ya vas un pasito adelante. Pero si mandas información con diferencias entre la DIOT, entre la declaración de impuestos, entre el F3241, entre otras cosas como XML, CFDIs, pues es un hecho que ya desde ahí ya estás en un foquito rojo o amarillo, que tal vez la autoridad te va a empezar a cuestionar, te va a pedir información de más y que a lo mejor al final vas a terminar desistiéndote para volver a ingresar el trámite. Entonces es aquí donde viene que antes de solicitar la devolución metamos ese tipo de validaciones para las mínimas que está haciendo ahorita la SAT, para que de ahí de entrada no nos quedemos trabados. Que tal vez se complique la situación porque nos pide información adicional como tema de contratos, evidencia, entre otras cosas, ¿no? Pero que de entrada por lo básico no nos quedemos todavía en la devolución. Adelante, Isaac, perdón. Gracias, Luis. Al igual tenemos la solicitud de saldo a favor con información adicional. Aquí ya viene más detallado lo que es la información que nosotros vamos a apuntar en la solicitud en devolución. Como ya lo comenta Luis, hay que tener bien amarrado y cruzado lo que es la DIOT del F32 con la declaración. Igual, por ejemplo, a experiencia de lo que hemos tenido aquí con Sartax, hemos apuntado lo que es el detalle del 100% del IVA acreditable. Igual la autoridad puede llegar a cuestionar lo que es, como ya les comentaba, el 80% de los proveedores, que sea lo mismo que está reflejando en la DIOT. Tener cruzado ahora sí que los papeles de trabajo de lo que es el IVA acreditable con la DIOT, que sean los mismos montos con cada uno de esos proveedores. Tener en cuenta mucho lo que son los depósitos, el detalle de los depósitos. La autoridad va a buscar cualquier cosa para acumular de ingresos.
Entonces, nosotros lo que recomendamos es hacer un papel de trabajo donde le detallemos cada uno de los depósitos que se están mostrando en los estados de cuenta, ya sea que son préstamos, ingresos por tasa al 16, ingresos por tasa al 0, reembolso de gastos o a veces hasta traspasos entre cuenta. Esto para evitar en algún futuro que la autoridad te cuestione y igual te pueda querer acumular algún ingreso que realmente no tenga el por qué acumularse. Tener también en cuenta un escrito libre de fuente de financiamiento. Nos hemos percatado mucho que la autoridad a veces cuestiona el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Tuviste 30 millones de gastos, pero nada más tuviste 15 millones de ingresos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es ahora sí que salvaguardar este financiamiento que está dando la empresa con préstamos, a lo mejor que tenga la propia compañía, tener los contratos bien amparados, igual cuando se celebraron las tablas de amortizaciones, explicando en este escrito lo que es realmente su fuente de financiamiento de la compañía. ¿Y dónde están? Perdón, Isaac, o también es para demostrar de dónde surgen los recursos, porque la autoridad lo que hace rápido es identificar cuánto te suma tus operaciones de ingresos, tus operaciones de gastos, y si determina que tus gastos son superiores a tus ingresos, es lo que te exige la autoridad, que demuestres cómo pagaste esos ingresos o esos gastos, perdón, porque si se supone que tus ingresos fueron inferiores. Tal vez con el saldo inicial de bancos lo puedes demostrar sin necesidad de los préstamos, ¿no? Pero sí, casi siempre lo que sí te hace de pregunta es el tema del financiamiento, si es que tienes préstamos. Adelante, Isaac. Ok, sí, gracias, Luis. Igual tener amparado lo que son los papeles de trabajo de lo que es el IVA trasladado y el IVA acreditable. Nosotros adjuntábamos, por ejemplo, el 80% de lo que eran los proveedores. Últimamente la autoridad y en comunicación con ellos nos ha dicho que ya no es necesario que adjuntemos el 80%, que le adjuntemos el 100%, porque de todos modos en un requerimiento nos lo va a solicitar. Entonces ya tener ahora sí que amparado lo que es el IVA trasladado, el IVA acreditable con el 100% con lo que se declaró y se está mostrando en la declaración del saldo a favor. Igual tener un escrito con estos principales proveedores. Aquí sí lo recomendable es, por ejemplo, el 80%. Tener amparado lo que es la operación o el servicio que se está dando por parte del proveedor, tener contratos, órdenes de compra, igual hasta a veces fotografías que nos solicita la autoridad, tenerlo ahí pues bien salvaguardarlo para tener un mayor control y podérselo adjuntar a la autoridad, demostrarle lo que es el servicio, la operación y no nos los eche para atrás ese acreditamiento. Igual con respecto al IVA acreditable de importaciones, aquí lo recomendable es tener lo que es la relación del 100% de las importaciones que se están haciendo en el mes, al igual que adjuntarle lo que son los pedimentos en PDF, para ahora sí que darle una mejor solvencia y solventarle alguna u otra duda que tenga la autoridad. Igual como alguna información pues no tan detallada en lo que podamos nosotros trabajar, que es por ejemplo lo que es la balanza de comprobación, adjuntarle los auxiliares de bancos. A veces igual la autoridad te cruza lo que son estos auxiliares de bancos contra lo que tienes en el estado de cuenta, y de ahí a veces lanzan algunas cuestiones o cuestionamientos sobre por qué tienes en este banco tantos depósitos, pero en el auxiliar me estás mostrando otros. Entonces aquí es donde se tiene que solventar y explicar el por qué se tiene tal vez reclasificaciones de movimientos o algo al respecto. Información a la relación de trabajadores con compañías de servicios. Muchas de estas empresas, que es, por ejemplo, las que se originan los saldos a favor son las operativas. Entonces hay que solventarle que todo lo que es la mano de obra o igual los servicios de trabajadores esté relacionado a una compañía de servicios.
¿Qué podríamos adjuntarle para solventar lo que son los pagos al Seguro Social, la declaración de las retenciones de impuestos, igual el listado de todos los trabajadores que se tenga, que esté relacionado ahora sí que a la operativa y se tenga el servicio con ahora sí que con la compañía de servicios. Igual, como ya lo comentaba Luis, en algún momento vamos al SAT, vamos con la autoridad y nos presentamos, decimos a qué se dedica la empresa, cuál es la finalidad. No está de más adjuntarle una presentación corporativa, mostrándole lo que son las instalaciones, a qué se dedica, y ahora sí que a lo mejor proveedores o clientes que pudiera estar un poquito más familiarizado la autoridad para hacer un poquito más, ahora sí que amena la solicitud de devolución. Igual, pues dentro de esto es darle lo que es la acta constitutiva, el poder notarial, al igual que la identificación oficial del representante legal. Todos tenemos operaciones, bueno, algunas de las compañías que tienen registro IMEX, igual es recomendable adjuntar lo que es la certificación de IVA, en caso de tenerlo. Si no, pues nos adjunta. Igual, como ya lo comentamos en los requisitos mínimos, tener un estado de cuenta que no sea mayor, a 3 meses de lo que ya se está solicitando. No sé si tengas algún comentario, Luis. Sí, Isaac. En relación a esto, recuerden, esta es la información que nosotros recomendamos a nuestros clientes adjuntar si es que decide que entremos con todo. Les vuelvo a repetir, cuando nosotros trabajamos con algunos de nuestros clientes en saldos a favor, nuestra prioridad es el tiempo. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces entendemos que el flujo de efectivo es muy importante en las empresas y por eso es que requieren la devolución lo más pronto posible. Entonces, anticipándonos al posible requerimiento de información de parte de la autoridad, hemos establecido ya ciertos lineamientos de qué tipo de información proporcionar. Claro que no vamos a subir la información si detectamos que en el detalle del 100% del IVA trasladado hay ciertas características que sí van a ser un poco complicadas de explicar a la autoridad. Ahí sí a lo mejor vamos a empezar a evaluar con el cliente y decir, eso hay que esperar hasta que nos lo requieran para poderlo explicar. Ganamos un poco de tiempo a fin de poderlo detallar bien o armarlo bien. O simplemente antes de ir por la devolución, ¿sabes qué? Mejor presenta una complementaria, ajustate con esto porque eso te puede trabar todo lo demás, ¿no? Entonces, el estar armando ese tipo de información también nos sirve para validar el saldo a favor, y el validarlo pues también nos da más herramientas para ir al 100% por ese saldo a favor. Cuando vamos en la anterior, que es sin información adicional, pues sí hacemos las validaciones básicas, pero no estamos al 100% seguros de ese saldo a favor. Ya cuando el SAT nos requiere y nos pide este tipo de información, pues entonces ahí es cuando encontramos, oye, ¿sabes qué? Es que sí, efectivamente hubo estos detalles que no pudimos detectar en la etapa anterior. Entonces, casi siempre nuestros clientes nos requieren que trabajemos en esta etapa, información adicional. También hemos trabajado en la otra y hemos funcionado muy bien. Lo que sí decimos es, a lo mejor los primeros 2, 3, 4 trámites, vamos a estar ingresándolos así con esta información adicional. En la medida en que el SAT nos empieza a depositar, empieza a confiar un poquito más con nosotros, empezamos a estrechar la relación con la gente del SAT. Es en esa medida en la que le vamos bajando el alcance y ya vamos mandando devoluciones ya un poquito más ligeras, un poquito menos información. El propio SAT nos ha dicho ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya estamos al 100% seguros. De hecho, dentro de sus validaciones, lo que sí les quiero decir es que el SAT sí hace esos cruces. Hace esos cruces de, a ver, ¿cuánto traes de proveedores estos? Ah, pues él va y compulsa a tus proveedores para ver si traen lo mismo de IVA, ¿no? Acuérdense que existe ya un complemento de pago. Y un complemento de pago nos puede decir ya sin ningún problema el tema del IVA. Como ahorita ya lo está haciendo el SAT con ISR, no les preocupe que ya de manera mensual en un futuro no muy lejano nos esté predeterminando IVA. Entonces todas aquellas empresas que ahorita solicitan en devolución saldos a favor de IVA, por ejemplo, pues es muy importante que ya tengamos bien cruzadita la información. Hemos tenido casos en donde el SAT nos ha dicho, ¿sabes qué? Pues no te voy a devolver porque tu proveedor tal me está diciendo que nada más
declaró este monto, ¿no? Un 10% de lo que tú me dices de acreditable. Oye, espérate, pero ¿cómo es posible? O sea, que me estás a mí, yo te estoy demostrando que efectivamente se lo pague. Entonces, hasta ese absurdo hemos llegado. Igual al revés con clientes, porque allá con clientes vas a tener la DIOT de parte de tu proveedor, de tu cliente hacia acá. Entonces, es muy importante que ustedes establezcan un mecanismo de solución y de control en sus devoluciones. Si no lo tienen, sin ningún problema podemos participar junto con ustedes o podemos apoyarles con esta actividad. En algunas empresas esto lo delegan con un tercero. También nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer en diferentes formas de servicio. Es cuestión de que nos acerquemos con ustedes y les planteemos las formas. En cada una depende el honorario. Va a depender también del alcance que quieran que tengamos y del riesgo, porque a veces no cobramos sino hasta que llega la devolución. Pero eso significa que nosotros le vamos a meter el punch que se necesita para que la devolución suceda, porque no voy a cobrar hasta que no llegue. Entonces, hasta allá hemos llegado y creemos que todo saldo a favor, mientras tengamos buenas validaciones, podemos ir a atacarlo con los mecanismos y medios que se necesitan. Vamos a la siguiente, Isaac, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que son los puntos claves. Ahora sí, para una solicitud efectiva, pues es ahora sí que el escrito de solicitud de origen. En esto, pues, detallar cada uno de la información para que ahora sí que la autoridad esté, pues ahora sí que tenga más claro esta solicitud de devolución que se tiene. El IVA trasladado, igual, tenerlo bien amarrado con bancos, como lo dice Luis, que esté bien, así comprobado pues así como el efectivo. Igual el IVA acreditable, estar bien amarrado con bancos, que se vea reflejado cada uno de los cruces que se tiene pues ahora sí que con banco. Y igual información adicional de la compañía, como ya lo habíamos comentado, la balanza, el catálogo de cuentas, el poder notarial, la acta constitutiva. Esto para darle un solvento a la compañía. Ok. El escrito de la solicitud. En este escrito hay que cuidar, pues ahora sí que, como ya lo habíamos comentado, lo que es la explicación de la compañía del por qué se está originando este saldo a favor. Igual tener en claro cuál es su actividad preponderante y pues ahora sí, como ya lo habíamos comentado, darle un alcance de qué es la información que se está solicitando, qué se está mostrando, cómo se está mostrando y con qué lo estamos amparando. Igual el motivo por el cual se origina el saldo a favor, la solicitud. Y dentro de este escrito hay que explicar las posibles diferencias que pudiéramos tener. Alguna de ellas tal vez podría ser el entero de las retenciones en el F3241. O a veces se pueden tener algunas diferencias que se pueda tener con algún agente aduanal, por ejemplo, que se dan muchos anticipos a un agente aduanal pero ellos se van aplicando mes con mes. Entonces, ahí tener bien amparado lo que son este tipo de movimientos que pueden llegar a originar algunos cuestionamientos por parte de la autoridad, y ahora sí que tener la información correspondiente que pudiera solventar estas operaciones, que nos pudieran en algún momento dar algunas diferencias que la autoridad pues ahora sí que pudiera cuestionar. Igual, entre otros, pues estar los párrafos petitorios, que ya en esta parte es cuando solicitamos que la autoridad resuelva adecuadamente esta solicitud de devolución para poder así que seguir con otras devoluciones. No sé, Luis, si tengas algún comentario. Sí, este escrito es muy importante, así como lo comenta Isaac. Aquí prácticamente es decirles a la autoridad lo que queremos explicarles en persona, que a veces no se puede. Bueno, aquí está mi saldo a favor, esta es la compañía, recuerda, ya te la presenté. Por eso se genera el saldo a favor. Más o menos, aquí va el detalle del saldo a favor, cómo se compone. Y todas aquellas
partes especiales, por ejemplo, la forma en que pagan a proveedores. A veces algunas empresas tienen mecanismos como factoraje, entre otras cosas. Ese tipo de situaciones o diferencias que pudiera haber entre la información que ya validamos, ahí es donde podemos meter y darle detalle a la autoridad de manera anticipada. Hay clientes que nos dicen, no, hasta que nos lo cuestionen, ok, nos esperamos hasta. Pero si en este escrito desde el principio vamos diciéndole lo que queremos, a la autoridad la vamos a ir desviando a lo que queremos que se enfoque. Sí hacen caso a la autoridad a este tipo de escritos, ¿eh? Entonces, en la medida que le metas más punch a este tipo de escritos, es en la medida en la que a lo mejor a la autoridad la vas guiando hacia lo que tú quieres que vaya viendo. Adelante, Isaac. Bueno, aquí vamos a mostrar prácticamente en estas pequeñas columnas lo que es la integración del 100% del IVA y qué puntos hay que tener y considerar para estos papeles de trabajo. Así que hay que tener lo que son los datos generales. Así que lo más importante aquí es el UID, el RFC del emisor, igual el nombre del emisor, los conceptos y la moneda, folio y serie. En orden es, así que la clasificación que le estamos dando a cada uno de estos, así que operaciones, para tenerlo también igual amparado con las facturas en PDF. Hay que manejar lo que son montos en moneda origen para poder mostrarle así que a la autoridad la moneda origen de esta operación, y al igual tener estas monedas evaluadas al tipo de cambio o moneda nacional. Igual es importante aquí tener lo que es el amarre contra bancos, estar mostrando cuándo fue la fecha de pago, contra qué banco está amarrado, porque a veces se tienen varios bancos con los cuales estaríamos mejor mostrando cada uno de estos bancos. Igual el importe que se esté mostrando en el estado de cuenta, porque a veces varias facturas vienen en algún solo pago. Igual esta referencia contra el estado de cuenta se refiere al cruce que podamos tener, en qué parte del estado de cuenta estamos mostrando este pago. Sí, es muy importante este es el mínimo, al igual que la diapositiva que sigue. Es lo mínimo que recomienda Isaac y lo que recomendamos que ustedes tengan en su IVA acreditable. Si no lo adjuntan desde el principio, no hay problema. Si están esperando a que se lo requieran, excelente. Nada más que antes de ir por una devolución de saldo a favor, tengan mucho cuidado y verifiquen si es fácil conseguir esta información en su IVA acreditable y de los demás papeles que Isaac ahorita les va a hablar. Adelante, Isaac. Pues ahora sí que igual que el IVA acreditable, hay que tener unos datos generales para lo que son importaciones. En este caso hay que estar mostrando lo que es el pedimento, la fecha real de pago, el nombre del proveedor, el tax ID y la clave de este pedimento. En estos montos, como vienen varios claves de pago, hay que estarlos mostrando cada uno, que podría ser el DTA, el IVA, la prevalidación y el IVA de prevalidación, al igual al final un total del cuánto se está pagando. Y como ya lo comentamos en IVA acreditable, es importante también tenerlo cruzado contra el estado de cuenta y mostrar algunas, ahora sí que diferencias del por qué se está mostrando. Algunas pueden ser que en el pedimento se haya pagado un IVA virtual, por ejemplo, y en el estado de cuenta nada más están pagando los otros impuestos. Entonces aquí es importante estar así que mostrando estas diferencias, y igual en los comentarios aclararlos del por qué está dando. Y es importante también tenerlo amarrado contra el estado de cuenta, igual contra los anticipos que se le pudieran estar dando a los agentes aduanales, y que ellos se encarguen de estar pagando alguno u otro gasto que deriven de estos experimentos. Sí, eso de los agentes aduanales es luego bien talachudo, pero pues es eso, demostrar el flujo de efectivo. Oye, pero a mí me interesa el IVA de importaciones, no demostrar la compra total de la importación. Pues independientemente de eso, el SAT te está pidiendo que tú le demuestres tanto el IVA de importaciones como la mercancía que estás comprando. Hay que evaluar cada caso cómo se puede organizar el papel de trabajo, pero se puede. Inclusive se puede evitar ese flujo de efectivo que luego nos piden de importación, nada más es cuestión de ir revisando cómo lo tienen estructurado. Adelante, Isaac. Okay.
Y al igual que con IVA acreditable, los datos mínimos, los datos generales que podamos tener en el IVA trasladado, pues son igual el UID, el RFC del emisor, el nombre del emisor, igual del receptor, el concepto y la moneda, igual tener los datos de lo que son la moneda origen, y igual la evaluación que a moneda nacional que se están dando a estos, ahora sí que a estos montos. También es importante con flujo de efectivo tenerlo amarrado, cruzado contra estados de cuenta y reflejarlo en qué banco se está originando esa operación, dónde está cayendo ese depósito, para ahora sí que solventar toda esa acumulación que se está dando. Y el SAT, pues ahora sí que, como ya lo habíamos comentado anteriormente, no quiera acumular algunos depósitos que no corresponden ahora sí que a la actividad de la compañía. Y no solamente los de IVA trasladado, Isaac, también hay que ver, y bueno, trasladado incluye 16%, 0%, incluyendo exportación, pero también hay que ver los que no son sujetos de IVA. Todos los depósitos que tengas que no son sujetos de IVA también los tienes que tener bien identificados, con registro contable y con documentación soporte, porque en esas son en las que especialmente el SAT va y te pregunta. Exacto. Otros de los puntos que tenemos que estar cuidando, al igual como IVA acreditado, IVA trasladado, son la integración de estas facturas, ampararlas en el PDF, al igual que los pedimentos, integrárselos, importaciones y exportaciones, integrárselos a la autoridad. Esto en el caso cuando vamos a presentar información adicional. Integración de todos esos pedimentos de importaciones y exportaciones en PDF, los estados de cuenta, como ya lo habíamos comentado, que estén indizados, que estén cruzados contra las operaciones. El origen, en el caso del origen del financiamiento, contratos que amparen todos aquellos préstamos, por ejemplo, que se tengan ahora sí con instituciones financieras o a veces contra partes relacionadas, los contratos o las órdenes de compra con los proveedores, que den ahora sí que solventen el servicio, que solventen ahora sí que la compra del material, todo este tipo de cosas que pudieran cuestionar la utilidad. Estos son que están entre otros. Igual el catálogo de cuentas, eso sí en español, el que subimos con la contabilidad electrónica, ese también lo podríamos incluir dentro de la información adicional que le pudiéramos estar entregando a la autoridad, para darle un poquito más de información, para que esté más enterada de lo que es la compañía. Y bueno, ahorita vamos a seguir con lo que son el requerimiento de información adicional. Le voy a dar la batuta a Gabriel, que nos va a estar apoyando con estas láminas a partir de ahorita. Gracias, Isaac. No, Luis. Gracias, Isaac. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a empezar a ver ahorita la parte del requerimiento que se detona una vez que se presenta una solicitud de devolución. No siempre sucede. Lo que nosotros buscamos en nuestro trabajo es evitar prácticamente este paso que les voy a explicar ahorita. Isaac les habló hace un momento sobre la parte de la solicitud de devolución con requisitos mínimos, y después les habló sobre la solicitud de devolución con información adicional. ¿Sale? Prácticamente lo que Isaac les comentaba en la solicitud de devolución con requisitos mínimos es pues ir un poquito a la aventura, ¿no? Sí hacemos validaciones en esa etapa, por supuesto. Nunca nosotros vamos a ir nada más así a solicitar una devolución con los ojos cerrados. Siempre hacemos las validaciones que se necesiten hacer para ir lo más seguros en cuanto a la solicitud de devolución. Sin embargo, la primera etapa pues sí es un poquito ambigua, ¿no? No sabemos cómo va a reaccionar la autoridad, no sabemos al 100% qué es lo que nos va a estar solicitando. Sin embargo, en la parte de la solicitud de devolución con información adicional, pues por supuesto, ¿no?
Ahí ya nosotros vamos prácticamente por algo que ya conocemos, ya hemos hecho las validaciones e incluso en algunas revisiones que hemos tenido y en algunas participaciones con clientes se han tenido que detonar declaraciones complementarias en esa parte de la revisión con requisitos adicionales, ¿no? Entonces, yo ahorita les voy a hablar un poquito de lo que sucede después de que presentamos la solicitud de devolución. Pues prácticamente lo que sucede es que la autoridad emite un requerimiento de información en el cual nosotros tenemos que empezar a trabajar e indagar con la compañía en caso de que hayamos presentado una solicitud de devolución sin requisitos adicionales. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a tener que meter ahora a trabajar papeles de trabajo como los que comentaba Isaac hace un momento, en la integración del 100% de IVA, la integración del 100% de IVA acreditable trasladado adicional a la parte de importaciones, ¿no? Va a depender mucho de lo que la autoridad solicite. Si ya vamos adelantados en la parte de decirle a la autoridad, oye, mira, aquí está mi saldo a favor y aquí está toda la información que te va a ayudar a validar que lo que yo estoy solicitando es lo correcto, entonces la autoridad va a empezar a revisar mis papeles de trabajo y va a ir sellando en relación a lo que le estoy solicitando y es muy probable que tal vez evitemos un requerimiento, ¿no? Luis comentaba hace un momento la importancia que tiene acercarse con la autoridad, porque eso nos permite a nosotros tener un panorama y explicarle a la autoridad sobre la actividad, el procedimiento de operación de nuestros clientes, ¿no? Entonces nosotros ya desde ahí le estamos diciendo a la autoridad, este es el proceso que se tiene que ir siguiendo y estos son nuestros papeles y aquí está todo lo que yo necesito para que pueda proceder mi solicitud de saldo a favor. Nosotros atacamos, es muy importante que cuando nos llegue un requerimiento, yo ahorita les voy a ir presentando las láminas donde voy a ir detallando todo lo que pudiera traer un requerimiento de información a cada una de las compañías. Y en base a todo esto que yo les estoy mostrando aquí, es en base a la experiencia que ya hemos tenido en cuanto a solicitudes de devoluciones y a toda la cantidad de requerimientos que hemos contestado. La verdad es que a veces la autoridad hace requerimientos de información nada más para ganarle tiempo a sus revisiones y poder completarlas, ¿no? A veces solicitan información que ya se les proporcionó anticipadamente, pero pues nosotros sabemos que esos prácticamente nada más lo van haciendo para pues irle ganando tiempo a sus revisiones y poderlas llevar a cabo y terminarlas, ¿no? Para nosotros es muy importante tener un escrito de contestación al requerimiento. Este escrito de contestación al requerimiento prácticamente va a detallar todos los puntos que el requerimiento nos está solicitando y va a ser como nuestro índice de la información que le vamos a adjuntar y aquí le vamos a detallar todos esos puntos que la autoridad tiene dudas, necesita una explicación, cualquier cosa que la autoridad solicite en este escrito nosotros tenemos que detallarlo de la manera más clara y precisa que pueda pasar para que la autoridad no siga cuestionando o preguntando alguna información adicional, ¿no? Isaac les comentaba sobre la presentación corporativa. Es muy importante que tengamos esta presentación corporativa porque sí la solicitan. Ya hemos tenido varios casos donde sí la solicitan. Esto prácticamente porque la autoridad quiere ver más a detalle las instalaciones de la sociedad, quiere ver las líneas de producción, quiere ver las etapas, toda esa parte, ¿no? Entonces sí es muy importante. Esa la piden en un requerimiento, sí la piden. Piden el detalle del proceso productivo, donde detallemos todas las etapas del proceso, donde participan proveedores, a todos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esa etapa. A ver, no alcanzo a ver muy bien aquí, voy a moverle tantito. Para las empresas operativas que tienen su empresa de servicios, por aparte cuidar que lo que se pague de ISR retenido coincida con lo que hay en XML. Claro, aquí lo que Isaac comentaba hace un momento también, si se fijan, yo me estoy yendo mucho a la parte de que ya en un momento nosotros trabajamos con una información adicional
trabajamos en ese sentido porque sabemos que la autoridad va a solicitar eso, ¿no? Lo que yo les estoy mostrando ahorita aquí ya es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, aquí ya la autoridad es un hecho que nos va a pedir, si tenemos una empresa de servicios, nos va a pedir que le demostremos la mano de obra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que demostrarle cómo. Bueno, pues tenemos una declaración de ISR de sueldos de la empresa de servicios, hay que solicitársela. Tenemos la parte del SUA, hay que solicitársela. Tenemos la parte del IMSS, hay que solicitársela y ponerla también ahí en la parte del requerimiento. Integración de todos los empleados vigentes durante el periodo solicitado en devolución. Claro, la autoridad también solicita que le pases una integración de todos los empleados que estuvieron trabajando en ese periodo por el cual está solicitando la devolución. ¿Cómo hacen sus compulsas? Pues bien fácil. Si ya le estamos pasando adicionalmente una integración de IMSS donde vienen todos los empleados, pues el SAT va a esperar que en la integración de empleados mínimo sean los mismos que estamos detallando en las cédulas del IMSS, ¿no? Entonces ahí hace esa compulsa y, oye, fíjate que aquí en el IMSS tienes 40 empleados y en la integración que me estás pasando tienes 10. ¿Dónde están los otros 10 empleados? Y nos ha pasado y hemos tenido que explicarle, oye, pues fíjate que estuvieron trabajando, sin embargo, pues no todos terminaron el periodo, ¿no? Algunos se salieron, otros X, lo que haya sucedido, pero hay que explicarle a la autoridad por qué esas diferencias existen, y todo esto se detalla en el escrito. Es muy importante que cuidemos también, y es un hecho que la autoridad lo solicita en requerimientos, la parte del IVA pagado en cuanto a las operaciones que hay entre la operativa y la de servicios. Entonces hay que cuidar esa parte para, en caso de que la autoridad lo solicite, lo tengamos identificado y decirle, mira, aquí está lo que yo le pagué y aquí está lo que la de empresa de servicios te enteró, ¿no? Y debiera de coincidir, si yo le pagué 2 pesos, la de servicios debe de tener esos 2 pesos enterados. Ahí es muy importante que haya mucha comunicación entre las empresas para que no vaya a haber alguna discrepancia que pudiera causar alguna pregunta o algo adicional por parte de la autoridad. Esos son algunos de los puntos. Tomamos esta lámina, la van a tener ustedes. Ya después lo pueden ver más a detalle, pero bueno, todo esto. Gabo, sí, perdón, adicional, ahorita lo que comenta Gabo es importante, al igual que lo que comentó Isaac, es el tema de las compañías de servicios. Acuérdense que ahorita está en discusión la iniciativa de subcontratación. Normalmente el requerimiento te pregunta sobre si tienes tema de subcontratación o de outsourcing, compañía de servicios, aunque no sea insourcing o outsourcing en general. Cuando no tienes compañía de servicios respondemos que no, pero no es cierto. Tal vez sí tenemos subcontratados al personal de vigilancia, al de enfermería, al de comedor. Entonces ahí a lo mejor sí tendremos que cambiar la respuesta así. Pero bueno, mi comentario va enfocado a que si la iniciativa pasa como está ahorita, la de subcontratación, créanme que los requerimientos del SAT van a cambiar. Uno de los riesgos por el tema de subcontratación, así como está la iniciativa, es que te pueden negar la deducción y te pueden negar el acreditamiento del IVA. Entonces, lo más seguro es que el SAT va a cambiar sus requerimientos a fin de validar si alguno de tus servicios no cae en la figura de subcontratación, una vez que se apruebe. Me estoy adelantando, pero les digo, ya está en Cámara de Senadores, ya está casi con el dedo y con el botón para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y ya entre en vigor próximamente. Pero así como está, créanme que sí va a ser muy necesario que las compañías hagan ese doble check que hemos recomendado nosotros en otros cursos, que es servicios especializados. Ahorita, uno de los requerimientos que hace la autoridad en cuanto a servicios es que tú demuestres la evidencia, la forma como sucedió, tema de empleados. Entonces, con el requerimiento que ahorita solicitas, sin ningún problema va a poder ver si se trata de subcontratación o no. Entonces, aguas. Ahorita no ahí está la contingencia, pero ya cuando esté, hay que hacer ese doble check si vas a pretender ir y solicitar en devolución, porque puede ser un balazo en el dedo del pie si no haces este doble check. Perdón, Gabo, adelante. Está bien. Bueno, vamos a continuar.
Recuerden que todo lo que están viendo en la pantalla son los requisitos que seguramente van a ver en algún requerimiento y ya han visto ustedes en la parte de solicitudes de devolución. Es bien importante que toda la información se presente en español. En algunas veces la autoridad no lo solicita, sin embargo, nosotros recomendamos que lo ideal es que todos los contratos, órdenes de compra, o lo mayor que se pueda. Yo sé que a lo mejor es complicado tener todas las órdenes de compra o órdenes de venta en español por la cantidad, ¿no? Pero pues yo creo que mínimo los contratos o lo que se tenga sí deberíamos de tenerlos en español. La autoridad lo va a solicitar y es un hecho que en un requerimiento lo va a solicitar, ¿no? Ya cuando es en un requerimiento no es opcional. O sea, ya o la presentas, porque ese puede ser motivo de desistimiento si no la presentas en idioma español. Entonces, hay que evaluar si desde el principio, cuando en la etapa de ISAC, que es en la etapa de la solicitud, identificas que de los 3 o 5 principales proveedores no tienes la traducción de tus contratos, por ejemplo, pues evaluar si vas y traduces esos 5, aunque sea, no todos. Sí. Oye, también el tema de clientes. Órdenes de compra, todas están en inglés, no voy a traducir todas. Pues hemos negociado con la autoridad y hemos traducido solamente una y un catálogo de productos. Y eso a veces a la autoridad le ha servido. Entonces, hay formas en las cuales podemos evitar todo esto. Nada más hay que revisar caso por caso y en qué situación nos encontramos. De acuerdo. Aquí lo que comenta Luis es muy importante. Por ejemplo, lo que le decía, que a veces traducir todas las órdenes de compra o las órdenes de venta es bien complicado. Entonces, nosotros lo que hacemos en lo particular es acercarnos con la autoridad, llamarles, oye, me estás pidiendo esta información, pero es muchísima información la que yo te tendría que estar pasando en español y pues es complicado, no lo voy a poder tener. Ahí es donde ya empezamos a negociar. Ok, entonces pásame, no sé, 10. Ok, 10, hablamos con la compañía, oye, la autoridad dice que con 10 es más que suficiente, adelante, ¿no? Entonces ya ahí es donde se empieza a hacer negociación no negociación, sino más bien llegar a un acuerdo y decirle a la autoridad, aquí está lo que me está solicitando, ¿no? Ya vía telefónica o vía correo electrónico, pero pues sí es muy importante que tengamos la comunicación con las autoridades para poder ir eliminando todos esos puntos que pudieran causarnos mucha inquietud en retrabajos o retrasar tiempos para poder cumplir con el requerimiento. Sí, no. Lo que nos solicitan también es detallar las actividades de los 5 principales proveedores. Entonces, dentro del requerimiento también es seguro que van a ver este punto, ¿no? Donde hay que detallarle a la autoridad y decirle, estos son mis 5 principales proveedores y cada uno de ellos participa en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3 del proceso de la elaboración de mi producto, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la autoridad, identificar esos principales proveedores y ver en qué parte del proceso productivo están participando. La integración del 100% de los depósitos es bien importante, Isaac ya lo había comentado. En el requerimiento es un hecho que la van a solicitar porque pues el IVA es en base a flujo, ¿no? Entonces la autoridad necesita amarrar todos esos depósitos que se ven en su estado de cuenta, que estén amparados con un comprobante fiscal, los que son ingresos, los que son traspasos, pues que tengan una transferencia, los que son reembolsos, bueno, pues al mínimo lo mínimo que nos van a pedir es las facturas, el registro contable, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que documentar todo lo que no es cobranza, ¿no? Lo que les comentaba, todo lo que no es cobranza hay que irlo documentando, los traspasos entre cuentas, los reembolsos, los préstamos. ¿Cómo lo van a documentar? Bueno, pues lo que nos han solicitado siempre es, primero el registro contable, no de un traspaso. El reembolso de gastos, bueno, pues demuéstrame dónde está la salida y dónde está la entrada de ese dinero. Los préstamos, bueno, pásame el contrato donde diga que tienes un préstamo, ¿no? También seguramente les van a pedir un papel de trabajo con la integración del préstamo y las amortizaciones y los intereses que se han ido pagando en el transcurso del periodo.
También les van a pedir una integración del 100% de las importaciones. Todo esto debe de estar debidamente cruzado e indizado, ¿no? Nosotros sugerimos mucho que la parte de las importaciones, sabemos que todos tenemos ya en nuestro sistema un registro contable de las importaciones que se van haciendo durante el ejercicio. Sin embargo, la glosa siempre nos va a dar una segunda opción donde nos va a dar la parte más clara y decir, estas son las importaciones del mes, esto es lo que seguramente la autoridad va a estar solicitando. Hay que hacer una compulsa entre esos dos papeles de trabajo, armar un solo papel de trabajo donde se vea claramente las importaciones pagadas durante el periodo y sobre esas trabajar, ¿no? Sobre esas hay que documentar el pedimento, lo que decía Isaac hace un momento. Si en caso de que hay que amarrar el flujo contra estados de cuentas, si son agentes aduanales, hay que tener un papel de trabajo donde se vea el anticipo y se vea la aplicación del pedimento para que la autoridad, esto que va a ayudar a que la autoridad pues vea rápidamente que se tiene cumplido la parte del flujo en la parte de las importaciones, ¿sí? Toda esta información va a depender mucho de la autoridad lo que esté solicitando. A lo mejor puede haber casos donde no te pida integración de importaciones, donde no te pida información de préstamos, pero pues ya ahí va a depender mucho de lo que la autoridad solicite en cada uno de los requerimientos que les emita a cada uno de ustedes. Adelante, Isaac. Ahora, toda la información que les acabamos de platicar ahorita también es aplicable para el impuesto sobre la renta. Ajá. Adicional a eso, estos puntos que vamos a ver ahorita son los puntos adicionales que pudieran ver en un requerimiento de ISR de solicitud de saldo a favor. El ISR, pues sí, como lo dice Luis, es un poco más complejo, hay que detallar más porque es un ejercicio fiscal, entonces hay que revisar más a detalle cada uno de la integración de los papeles de trabajo, de lo que está solicitando la autoridad para pues tener una resolución favorable, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver? Gabo, nada más para no confundir a la audiencia, lo que hemos platicado ahorita, hasta antes de esta diapositiva, es aplicable a IVA, a saldos a favor de IVA. Lo que vamos a platicar ahorita es un poquito sobre saldos a favor de ISR, qué debemos de cuidar. Parte de lo que ya platicamos en el pasado, pues le va a aplicar a un saldo a favor de ISR. Nada más aquí hay que distinguir que en ISR lo que va a documentar la autoridad es un impuesto anual, un ISR, como lo comentábamos. Y en el IVA, pues va a documentar un poco más el tema del flujo de manera mensual. Es más sencillo un IVA que un ISR, que a veces se vuelve más complicado, que no debería de ser. Pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre saldos a favor de ISR. Ahorita vamos a hablar un poquito más enfocado al tema del ISR. Seguramente en un requerimiento ya han visto ustedes que les piden una integración de activo fijo con su depreciación contable y fiscal. Es bien importante que esta depreciación ustedes la compulsen contra su balanza y la contable obviamente, la fiscal, bueno, pues esas sabemos que son en base a tasas fiscales, pero bueno, la depreciación contable contra su papel de trabajo debiera de estar coincidiendo contra su balanza, ¿no? Entonces, eso es un punto que seguramente van a ver en un requerimiento de ISR. Les van a pedir el detalle del proceso productivo e indicar qué activos se utilizan en cada área del proceso productivo. Lo que les comentábamos también, en IVA también llegan a solicitar esto y también aquí en ISR, si ustedes ven, también lo pueden solicitar, el detalle del proceso productivo e indicar qué activos se utilizan para desarrollar el producto, ¿no? ¿Qué más les van a pedir? Bueno, la integración del 100% de los ingresos, y estos deben de amarrar contra XML y la contabilidad que ustedes tienen en sus sistemas. Y también les van a pedir un detalle de toda la facturación y pues seguramente lo que van a hacer es luego compulsar esa facturación que ustedes tienen contra la integración de XML y van a empezar a sacar diferencias, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar y empezar a desvirtuar esas diferencias, ¿no? Pues es que es un XML que se canceló.
etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada uno de ustedes va a saber por qué existen esas diferencias. Integración de cada una de las partidas del costo de ventas amarrados contra cuentas de balanza. El costo de ventas es una de las principales deducciones de una empresa, ¿no? Entonces es muy importante que todas las sociedades, las empresas tengan amarrado el costo de ventas al 100%. Su inventario inicial, su integración de su inventario inicial, la integración de sus compras, la integración de su inventario final, la integración de sus gastos indirectos de fabricación, la integración de sus gastos de operación, la integración de la mano de obra, ¿no? Entonces, esas integraciones son las que ustedes deben de tener al 100% identificadas, amarradas contra balanza y cruzadas. Y pues es lo que les van a estar solicitando. Integración del 100% de las compras, de las compras nacionales y extranjeras, lo hemos visto en requerimientos donde las piden por separado. Entonces es también para que si van a solicitarlo, bueno, pues trabajen sobre ello. Y la otra parte importante, bueno, pues la conciliación entre las partidas fiscales contables y fiscales amarradas contra balanza. Bueno, todos ya por ahí tienen una conciliación donde ya van a tener identificadas estas partidas y pues no valdría la pena de todas formas darle un segundo check para revisar que todo lo que se está metiendo dentro de la conciliación es lo correcto. Hemos estado identificando que en la solicitud de saldos a favor sí llegan a pedir la integración de provisiones. Nosotros en las revisiones anuales solicitamos mucho a nuestros clientes que tengan este papel de trabajo de provisiones porque llegan a tener un saldo a favor y es un hecho que la autoridad se las va a solicitar. Se las va a solicitar y les va a solicitar que les integren sus incrementos, sus aplicaciones, todo como debe de ser y amarrado contra balanza. ¿Sí? La integración total de sueldos pagados y retenciones de ISR, todo esto también debe de estar indizado y cruzado contra balanza. Declaración de pagos provisionales, determinación del coeficiente de utilidad, tener nuestro papel de trabajo del coeficiente de utilidad bien armadito, que se vea ahí bien claro cómo se está determinando, tener nuestro papel de trabajo de pérdidas fiscales. Es un hecho que la autoridad lo va a solicitar en un requerimiento. En caso de que tengas PTU pagada, también la autoridad la va a solicitar. Es un hecho que va a solicitar los no deducibles. Entonces, todos estos papeles de trabajo hay que tenerlos bien identificados y de fácil entendimiento para que la autoridad los vea y no cuestione algo adicional que pudiera causar algo que sí seguramente van a tener la respuesta, pero pues pudiera retrasar el tiempo para poder hacer el efecto de que se devuelva, ¿no? Sí, ahora acuérdense que ISR pues ya es un poquito más preocupante porque les vuelvo a repetir, es de manera anual, pero lo que el SAT va a buscar es que cumplas con todos los requisitos, principalmente en deducciones. Para que tú digas, estas son mis deducciones autorizadas, el SAT lo primerito que va a buscar es que tengas el registro contable, que tengas el comprobante fiscal, los requisitos mínimos, el pago, entre otras cosas. Esto no quiere decir que para IVA no lo vayas a solicitar, porque acuérdense que para que un IVA sea acreditable, tiene que ser deducible para efectos de ISR. Entonces, lo mismo que ahorita les estamos recomendando para ISR, pudiera ser aplicable para IVA, en cuanto a gastos, en cuanto a ingresos. No en cuanto a otras operaciones como sueldos y salarios, porque esas no son gravadas de IVA. No en cuanto a otras cosas como pérdidas fiscales, coeficiente de utilidad, ¿no? Simplemente lo que quiero decirles es que la mayoría de lo que Gabo les ha hablado, va a buscar el SAT revisar que cumplas con los requisitos mínimos para que sean deducciones autorizadas. Entonces, cuando tú vas por una devolución de ISR, debes de estar consciente de las principales operaciones que arroja tu conciliación contable fiscal, tu estado de resultados, y de esas principales operaciones ver cuáles son las más riesgosas. Por ejemplo, si tienes pagos al extranjero, empezar a ver cómo tienes documentado pagos al extranjero, porque de ahí puede ser un cuestionamiento principal de la autoridad. Oye,
tengo una partida importante por depreciación fiscal. Pues haz un chequeo muy rápido. A ver, tu papel de trabajo, dame 5 activos, estos, tal. Vamos a ver si es de fácil acceso la factura, el pago, el pedimento de importación que lo ampare, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros recomendamos antes de ir por una devolución de ISR, hacer esas posibles validaciones que el SAT haría. ¿Para qué? Pues es como un examen. ¿Sabes qué? Pues en el tema de pagos del extranjero saliste en 5 en lugar de 10. ¿Por qué? Porque no tienes documentado esto y esto. Entonces ya cuando llegamos a la solicitud, todo eso se los advertimos a ustedes y ya tenemos medido el riesgo. ¿Sabes qué? Si tú vas por una devolución, hay posible probabilidad de que te la nieguen, te la desistan o te la rechacen. A menos que, y ahí es donde damos un mecanismo de solución. Presentamos ahorita la devolución y ahorita de aquí a 20 días a que nos requieren, vamos a solicitar esta información. Porque luego es de aquí a 20 días a que nos requieren. Y luego de ahí todavía otros días a que contestemos. Entonces, tenemos un espacio amplio para ver qué tan cómoda es la compañía para poder documentarlo mejor y estar preparados. A eso me refiero con un servicio de un tercero que le dé ese doble check de manera externa. ¿De acuerdo? Adelante, Gabo. Acuérdense que ahorita vamos a llegar a las preguntas y respuestas, ya tenemos algunas. Al final, ya después de esta diapositiva o de la otra, vamos a hablar un poquito sobre las preguntas que nos están haciendo. Vamos a ver un poquito a detalle lo que son los puntos clave que nosotros validamos en las solicitudes de devolución. Lo primero que hacemos y que ustedes deberían de hacer también es revisar la información declarada contra otras obligaciones y declaraciones informativas. Lo que Isaac comentaba en un inicio de la presentación. Tienes un F3241, tienes una declaración y tienes una DIOT. Entonces, como requisito y como sugerencia más bien es revisar que el IVA que tengo en mi DIOT coincida con lo que está en mi declaración. Y obviamente pues a lo mejor esos dos IVAs no van a coincidir con el IVA que se declara en el F3241, pero vamos a saber que no va a coincidir por el efecto de la retención, y ese efecto de la retención lo vamos a detallar en el escrito de solicitud de saldo a favor. Ahí va a decir, oye, autoridad, no coincide la diferencia que vas a ver en cuanto al monto de IVA reflejado en la DIOT y el IVA reflejado en la F3241, va a ser el efecto de mi retención, y ahí se va a ver un cuadrito donde claramente vamos a ver esa diferencia, y la autoridad va a decir, bueno, está bien, ¿no? Ya a lo mejor una pregunta que nos iba a lanzar en el requerimiento ya la estamos detallando en el escrito, ¿no? Lo que siempre tratamos de decirles es no proporcionar más de lo que solicita la autoridad en cuanto a qué, en cuanto al requerimiento. Solamente lo que nosotros recomendamos es proporcionar solamente lo que el requerimiento está solicitando. O lo que creemos que es importante adjuntar. Exacto. El punto 3, que es lo que nosotros hacemos mucho, es acercarnos con la autoridad a fin de evitar un segundo requerimiento, e incluso cuando metemos saldos a favor con información adicional, incluso tratar de evitar el primer requerimiento para que la devolución siga su curso normal y a lo mejor en el plazo de 40 días, que es lo que marca, pueda estar siendo depositada en las cuentas de los contribuyentes, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos prácticamente con la autoridad, ir mitigando todos esos cuestionamientos que pudieran detonarse en un requerimiento. Lo que les comentaba, las importaciones deben de cruzarlas contra la glosa para tener la certeza más detallada sobre las importaciones que deben formar parte de la solicitud del saldo a favor. Los contratos u órdenes de compra o venta estar en español. Lo que les comentaba, en un requerimiento ya no es opcional, ya si la autoridad te solicita que sea en español, tiene que ser en español. En el proceso del trámite de la solicitud, de los dos puntos que hablaba Isaac en un principio, puede ser que se meta en español o en inglés, no hay tanta
Digo, puede suceder que si lo tienes en español, pues ya mejor mételo en español, ya para qué lo metemos en inglés, ¿no? Pero bueno, ahí ya va a ser cuestión de cada empresa. Aquí el IVA de la condonación no procede, criterio SAT. Aquí hemos tenido experiencia en cuanto, más bien ahí creo que nos equivocamos si es compensación. Ahí condonación, no. Bueno, sí, compensación. Sí, en la parte tuvimos nos desistieron un trámite porque nos comentaron ahí, les platico rápido, nos comentaban que la parte de un IVA que se compensa para la autoridad no es flujo de efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve claro en el estado de cuenta donde se vea que ese IVA que se está compensando se vea el flujo en el estado de cuenta. Entonces, incluso ya hay un criterio por parte de la autoridad donde nos dice que el IVA de compensación no tiene efecto de flujo, por lo tanto, es un hecho que si en sus solicitudes de devolución tienen este tipo de operaciones, casi es muy probable que la autoridad les vaya a negar esa operación, ¿no? Entonces, ahí pues sí, hacer mucho, revisar a detalle para ver si algunos de ustedes no tienen este tipo de operaciones, y si lo tienen, pues hay que ver qué podemos hacer. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Ya hemos tenido relación con la autoridad para este tipo de procedimiento, y bueno, ¿no? Ahí estamos al pendiente. Ahora, es compensación de deuda. O sea, si tú pactas compensar deuda con algún proveedor o con algún cliente, el SAT no reconoce la compensación de deuda en cuanto a IVA. Sí la reconoce en cuanto a la deuda como tal, pero dice que los impuestos no son compensables. Ese es el criterio que tiene la autoridad y de los cuales se cuelga para decir si te rechaza o no te rechaza el saldo o esa parte del saldo a favor. Ahora, también ya hay un criterio judicial, ya por parte de tribunal, que ha dicho que eso no es correcto, que cuando hablas de una compensación de deuda, eso incluye sus accesorios, incluyendo los impuestos. Entonces, ¿de qué es peleable? Es peleable. Pero ahorita la postura de la autoridad es, no te lo voy a considerar acreditable, sí es que estás utilizando la figura de compensación de deuda. Oye, pero la otra parte sí lo trasladó, no importa. Para mí me estás buscando el acreditamiento y es el que te voy a rechazar. Entonces hay que buscar mucho qué operaciones tienen de compensación de deuda que a lo mejor estén grabadas de IVA, porque tal vez ahí tienes una contingencia y hay que evaluar qué podemos hacer. Adelante, Gabo. Es correcto. Y ya por último, pues aclarar en el escrito el efecto de la retención y lo que les comentaba, y también realizar la validación de EFOS y EDOS, ¿no? Para pues evitar algún requerimiento adicional, o si es necesario se presente alguna complementaria. Estos puntos que ustedes acaban de ver en la cortando, recomendamos mucho los validen antes de ahí ya te vemos bien, ahora bien. Si quieres darle adelante, Isaac. Ok, pues prácticamente la participación de Gabriel ya quedó. Muchas gracias, Gabo. Vamos a entrar ahorita a la siguiente etapa. Antes de entrar a la siguiente etapa de preguntas y respuestas, hablarles nuevamente que en Capacítate Sartax podemos participar a través del diagnóstico fiscal. Ya lo saben, a través de preguntas y respuestas podemos identificar focos rojos o amarillos en sus empresas. Inténtenlo, búsquenlo. Y seguro podemos encontrar algo que podamos orientarlos, podamos sugerir y tal vez pueda beneficiar a la empresa en la que están ahorita. Adelante. Isaac. Isaac, adelante. Creo que por ahí tiene. Ok. También tenemos la asesoría continua. La asesoría continua, pues prácticamente es lo que les he venido platicando en varios cursos. Podemos participar con ustedes de manera muy flexible. De hecho, no traje ahorita la diapositiva de las devoluciones, pero de las devoluciones les decía que tenemos varias modalidades en las cuales podemos trabajar con
un horario fijo, un horario variable, por porcentaje. Dependiendo del tipo de saldo a favor que tengan, es en la que nos podemos ajustar. La asesoría continua es algo muy similar. Nos ajustamos dependiendo de las áreas que requieran y también dependiendo del número de horas o el tipo de asesoría que quieran. Adelante, Isaac. Capacítate 2021, les vuelvo a recomendar que adquieran su membresía. Es demasiado económica. El material exclusivo lo tendrían. Claro que van a seguir teniendo acceso al curso como ahorita, pero a partir de este mes ya estamos nosotros incluyendo dentro de material exclusivo la presentación, entre otras cosas que también no estamos mandando de manera recurrente a los que tienen membresía y asesoría continua. Les aconsejo que adquieran su membresía, les emitimos su factura y es de manera anual. Ahorita pueden iniciar en mayo con su membresía, terminaría hasta el siguiente año en abril. Eso puede incluirles algunos cursos que damos a final del año que habla más sobre el tema de precierre fiscal. Ese es muy bueno y ya con eso agotaron el costo de la membresía. ¿Qué más, Isaac? Ahora sí, el tema de preguntas y respuestas. Vamos a entrar al tema de preguntas y respuestas. De hecho, nos hicieron algunas. El buen Raúl nos dice: ¿recomendarían dar el estudio de precios de transferencia, dado que normalmente las autoridades locales la piden como parte de la documentación? Sin embargo, el reglamento interno del SAT no están facultados a la revisión del mismo. Ya te lo puse, Sofía. Alguien deshabilitó Ahí está. Perdón. Ahora sí, regresamos a la pregunta. El tema del estudio de precios de transferencia. Como les comentaba hace rato, si bien es cierto que la autoridad en un trámite de devolución no está facultada para validar si cumples o no a valores de mercado, y por eso es que tal vez no debería de estar revisando tu estudio de precios de transferencia, también es cierto que para que tú puedas acreditar un IVA o puedas deducir algo para ISR, tienes que cumplir con ciertos requisitos, y entre ellos está que las operaciones con partes relacionadas estén a valores de mercado. Entonces, ahí es donde la autoridad sí se puede colgar y decirte que como es un requisito para que tú puedas acreditar si estás a valores de mercado o no, sí te lo puedas solicitar. Sí nos ha tocado que lo soliciten en IVA y en ISR, en ambos casos. Nuestra recomendación es, si te lo llegan a pedir, pues evalúa si tienes alguno que otro pecadillo que tal vez podamos debatir con la autoridad de, oye, ¿para qué lo quieres? Oye, si quieres revisar específicamente esta operación, pues te paso específicamente el estudio de precios en esa parte. No me pidas todo el estudio porque no estás facultado, como bien lo comenta la pregunta, pero sí hay que evaluar el caso en el que nos encontremos. Sí lo puede solicitar el SAT si es para validar que la operación está a valor de mercado. También nos ha tocado que la autoridad en el área de devoluciones sí ha consultado al área de precios de transferencia en algunos criterios. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo es, si están en el supuesto que la autoridad en algún requerimiento de información les está pidiendo algo de precios de transferencia, el tema de estudio de precios, luego hay que revisar hacia dónde se quiere ir el SAT. ¿Qué es lo que está buscando con ese requerimiento? Porque no es normal que lo pida. Entonces puede haber ahí algo que el SAT ya tenga identificado a través de otra declaración que haya mandado a lo mejor un proveedor, un cliente, o que tú propio hayas mandado y que tal vez ya lo tiene en su sistema identificado. Entonces, nuestra recomendación es, sí lo puedes mandar en partes, pero antes de proporcionarlo, hacer ese doble check para ver si no va a terminar contraproducente enviarlo y tal vez responder de otra manera en lugar de proporcionar el estudio de precios. Si quedó respondido, adelante. Si no, está abierto todavía el chat. Y si no, también tenemos ahí el correo electrónico o los medios de contacto para que nos puedas enviar tus preguntas. Nos dicen dos preguntas. Claudia, respecto a importaciones. Dice, mi agente aduanal paga mis impuestos y yo se los pago a las 24 o 48 horas de la fecha de pago que se considera... ¿Qué fecha de pago se considera la de terceros? Mi agente aduanal o la fecha de pago en mis bancos cuando yo le pago al agente aduanal. Esa es muy buena pregunta y el SAT nunca nos la ha podido responder. ¿Sí o no, Isaac? Exacto.
El SAT nunca nos ha podido responder porque nos dice, oye, pues en gastos a cuenta de terceros, el tipo de cambio que deberías de utilizar es el tipo de cambio de la erogación, pero te lo quiere documentar con tu estado de cuenta. Y entonces ahí es donde el SAT dice, no, espérate, es que no coincide. Mejor vete al tipo de cambio del gasto o del estado de cuenta de tu agente anual. Lo que nosotros hemos hecho en otras devoluciones para poder desviar la atención de la autoridad en cuanto a tipo de cambio es ir preparando un archivo desde un principio en donde fácilmente le podamos integrar a la autoridad los gastos que el agente aduanal está haciendo por cuenta tuya, los anticipos que le has dado a la agente aduanal y el momento en que la agente aduanal los ha estado aplicando. Siendo de esta manera, nosotros podemos identificar cuál es el tipo de cambio más razonable que para el SAT pudiera sonar. ¿Por qué digo más razonable para el SAT? ¿Por qué? Porque si tú le estás manejando un tipo de cambio superior a lo mejor al otro momento, pues el SAT te lo puede cuestionar, ¿no? Pero si es al revés, el SAT va a decir, pues sin bronca, me acreditaste de menos, ¿no? Hay que evaluar. A veces tomamos el tipo de cambio en que la gente no lo aplica o el tipo de cambio en que tú das el anticipo, en el que lo reflejas efectivamente en el estado de cuenta. También le da mucho peso el momento en que registras contablemente, porque es muy diferente la fecha en que gastó el agente aduanal a la fecha en que te entregó el comprobante, en que te dijo que ya lo aplicó a cierto anticipo y que tú lo registraste contablemente. Entonces, el registro contable también te puede dar la respuesta a esta primera pregunta. Entonces, para nosotros, nuestra sugerencia es, primero evalúa cómo te está entregando la información el agente aduanal. Si no te la está entregando en tiempo ni en forma, yo creo que hay que hacer una revisión del control interno con él para ver cómo puede proporcionar la información de una mejor manera. Más por la forma como se está comportando ahorita la autoridad, los agentes aduanales tienen que ajustarse a la rendición de cuentas, al tema de los tiempos, cuánto tiempo se queda con un anticipo, en el momento en que lo aplica, en el momento en que lo gasta, en el momento en que lo aplica, en el momento en que lo recibe. Entonces, esas situaciones son las que ya nosotros tenemos que poner en línea y principalmente con agentes aduanales, porque ahí es donde a veces está el coco en las devoluciones y es lo más talachudo. Si quedó resuelta la pregunta, excelente, y si no, sigue abierto el chat. Pregunta 2. El pedimento tiene 2 fechas, de entrada y de pago. ¿Qué fecha es la que debe de considerar? Ya que la entrada es la cruce de la importación y la del pago es la del banco. En una devolución del SAT nos solicitó aclarar esto. Es correcto. Oye, se supone que para efectos del IVA, el acto que me estás grabando o la actividad que me estás grabando son enajenación, prestación de servicios, importación, arrendamiento, uso o goce temporal de bienes, importación, ¿no? Y ya después en otro artículo se cuelga exportación. Si tú dices que vas a hacer el cruce y en ese momento está sucediendo la importación, ya tienes una fecha, está sucediendo la importación, es correcto. Sin embargo, para efectos de IVA, lo que le importa mucho es el tema del flujo de efectivo. ¿Puedes estar en el acto o actividad? Sí. En este caso, importación. En este caso, enajenación, prestación de servicios. Pero hasta que no sucede el flujo de efectivo, es cuando el SAT ya le da ese check a ese acreditamiento que le estás haciendo de IVA. Es muy buena la pregunta porque el SAT a veces se contradice. A veces se contradice en donde te dice, ¿sabes qué? Es que necesito que me cruces, por ejemplo, en exportaciones. ¿Qué me vas a documentar? El cobro como tal de la exportación que está en el pedimento, porque es flujo de efectivo, o la venta que hiciste que todavía ni siquiera cobras porque cobras a 60 días, tal vez. Entonces, cuando el SAT luego te dice, intégrame los pedimentos de exportación, más aparte dime el flujo de efectivo de exportación. Entonces, ¿qué voy a declarar? ¿Lo que efectivamente cobré en este mes de exportación o lo que exporté en este mes lo que tuve de exportación en este mes? Entonces, ahí es donde viene qué criterio está utilizando la compañía. Si la compañía está declarando en su declaración en el momento en que está pagando exportaciones, el monto, o si está exportando lo que dice glosa. Por ejemplo, para efectos de importaciones,
yo estoy seguro que lo que estás declarando es el momento del pago, lo que aparece en tu glosa. Entonces, aquí yo lo que yo puedo sugerir y lo que puede tener más peso para demostrarlo con la autoridad y que quede más convencida es la fecha de pago. En ese momento considerar el acreditamiento. Oye, que nos está pidiendo que aclaremos la diferencia entre fecha de entrada y fecha de pago, lo podemos aclarar sin ningún problema. Lo podemos aclarar. Pero va a depender mucho de que la explicación que demos la enfocamos a los requisitos básicos de un acreditamiento de IVA. ¿Sí? Si quedó claro la pregunta, excelente, y si no, sigue abierto el chat. La pregunta 1 y 2 exactamente me refiero a la conciliación con la glosa, pues que sería lo más recomendable, usar flujo o glosa. En glosa tengo entendido que tienes un agrupamiento, un código que te señala contribuciones pagadas. Y ahí te incluye las pagadas de manera virtual, en efectivo y todo eso. Hemos hecho el doble check y nos ha dado. Yo sé que a veces el SAT quiere cruzar esto contra lo que dice aduana, pero si tú lo explicas de manera correcta, no tú digas, mira, si estás en el supuesto de que el SAT te está cuestionando una conciliación o te está pidiendo una conciliación entre flujo de efectivo y lo que dice glosa, pues nada más hay que abrir o cerrar la glosa. Si la glosa está así, hay que irla cerrando por rubros y decirles, a ver, tú en glosa tienes tanto de importaciones este mes, estoy de acuerdo, aquí están mis pedimentos. Pero ¿qué crees? Que de esto no fue pagado. Esto sí fue pagado efectivo, esto fue pagado virtual. Y así le va cerrando la explicación a la autoridad. Y tal es el caso que, derivado de lo que sí se fue pagado en efectivo, eso es lo que te estoy acreditando. Esa es la forma como yo abordaría la respuesta a este cuestionamiento en esta devolución, lo que ahorita nos están preguntando. Si quedó resuelta la duda, excelente, y si no, sigue abierto el chat, todavía tenemos espacio. Ahora, nuevamente Raúl me está diciendo, como adición, lo que hemos hecho es dar solamente la parte del estudio que soporta que la operación en cuestión está a valores de mercado, notariado que obtiene del estudio y funcionó. Excelente, lo que les comentaba es, podemos buscar las opciones, tal vez no entregas el 100% del estudio, entregas solamente la parte específica que te está solicitando la autoridad, pero antes de entregar información, yo soy de la idea de irnos un poquito más allá e ir buscando por qué la autoridad lo está requiriendo, ¿no? Porque no es normal que pida. De todo lo que ahorita dijo Gabo e Isaac, que hay que integrar en un trámite de devolución de IVA o de ISR, si la autoridad regresa con algo que no está dentro de esto, es algo atípico, extraordinario. Entonces, algo debe de estar sucediendo en la empresa que por eso lo está solicitando. Y antes de responder, yo soy de la idea que primero hacemos ese doble check contra otras obligaciones para ver si no hay algo que el SAT ya haya identificado. ¿De acuerdo? Si quedó resuelta las dudas, muy bien. Entonces, si no, el chat ya está por cerrarse. Son las últimas dudas. Yo les vuelvo a recomendar que en trámites de devolución, la autoridad ahorita está siendo muy, muy quisquillosa. Entendemos que el gobierno federal necesita recursos para sus diversos proyectos que ha planteado en la ley de ingresos, y por la situación que está viviendo el país, pues la única forma en la que puede hacerse llegar es a través de la fiscalización. Y pues también al SAT le cuenta como fiscalización la parte de devolución. Si tú vas y solicitas una devolución y te devuelven parcialmente o te rechazan esa devolución, a ellos les puede contar como fiscalización. Entonces, yo les vuelvo a recomendar que antes de ir con la autoridad en un trámite de devolución, hagan estas validaciones que estamos recomendando, si quieren de manera interna, y si no, tengan a un asesor, tal vez no al 100%. Yo entiendo que hay empresas que tienen a su área especializada de devoluciones y que ellos han tenido éxito. Pero si en algún momento ven que la autoridad ya está trabando las devoluciones, es porque ya la autoridad está modificando algo y tal vez nuestro departamento de impuestos no lo está haciendo. O tal vez no hemos visualizado esa actualización que el SAT ya hizo al área de devoluciones. Entonces, yo aquí lo que recomiendo es acérquense con algún tercero en donde
pueda ofrecerles participar, si no es al 100%, en la parte del doble cheque, en la parte de asesoría, en la parte de revisar la primera etapa que es solicitud, y solamente en caso de que haya requerimiento, también poder entrar. Oye, llegó requerimiento, pero llegó bien sencillo. ¿Lo respondes? Excelente. ¿No quieres que participamos? No participamos. Por eso les vuelvo a repetir, tenemos todas esas modalidades en las cuales podemos nosotros participar. Les digo, hay algunos en donde ni siquiera cobramos, sino hasta que depositan al cliente. Y esas son las más interesantes porque a veces son las más complicadas o las que son más cuantiosas. Ahí es cuando nosotros ponemos todo al asador y ahí es donde nosotros presionamos a la autoridad para que devuelva lo más pronto posible. Y hemos tenido devoluciones récord. Hemos tenido devoluciones en donde las primeras 3 tal vez sí las entregamos con toda la información adicional y ya las demás las vamos presentando menos hasta que llegamos, que presentamos la devolución y ya ni siquiera hay requerimiento de devolución. Entonces, en ese nivel podemos dejarlos. Ya cuando estén ahí, a lo mejor ya deciden ustedes que no participemos. Yo soy de la idea que en todo momento participe un tercero porque no esté de más. No esté de más. Muchas gracias, Isaac. Gabriel, esperamos verlos pronto en alguna otra sesión o edición de Capacítate. No sé si quieran agregar algo más. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Isaac. Vuelvan ustedes a los siguientes cursos. Les vuelvo a repetir, en mayo tenemos en la primera semana el tema de PTU. Va a estar muy interesante. Ese nada más es de 1 hora. Estamos pensando los demás. En breve van a recibir las invitaciones. Si estás interesado en la membresía de Capacítate, solicítala porque estamos próximos a reestructurarla. Entonces, ahorita es buen momento para adquirirla por el siguiente año. Y bienvenidos al siguiente Capacítate. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a todos.